¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Reporte. Hoy día contamos con la presencia de Vania. Ella es una periodista muy conocida a raíz de su participación en las marchas, especialmente en la segunda vuelta electoral, en las cuales hemos coincidido, ¿no?, en algún momento, en algunas de ellas. Es conocida también por la intensidad con la que defiende sus ideas y por estar empezando ahora el proyecto Libertad, ¿no? Que estamos viendo ahora, para empezar con la coyuntura, estamos viendo una situación de reconfiguración en las fuerzas del Congreso, ¿no es cierto? Sí. Cerrón llama a no dar la confianza al gabinete Vázquez, algunos congresistas dicen que no van a acatar la orden de Perú Libre, ¿no? Ujú. La oposición, mientras tanto, no descarta que vaya a otorgarle la confianza, pero piden la salida del ministro del Interior, del ministro de Educación, y en el caso de Renovación Popular, también el de la ministra de Cultura. Esta Ujú. tarde ha habido un ida y vuelta con Bermejo, que dice que sí le va a dar la confianza a Vázquez. ¿A qué está jugando Perú Libre? Sería la primera pregunta. A ver, primero, gracias. Y segundo, pues, es, es muy normal que se den este tipo de conductas. De hecho, no me sorprende que estén haciendo esta pantomima de estarse peleando. No me sorprende. O sea, al final, el cauce es el mismo, ¿no? O sea, creo que hay que siempre tener en cuenta eso. El cauce, a lo que va dirigido, toda acción va dirigida a un objetivo, y ese objetivo es la nueva Constitución. Ahorita nos pueden torear de alguna manera, ¿no? Hablando de una cosa, de otra, que sí dijo, que no dijo, que este se peleó con tal, que Bellido desautoriza a Castillo, Bermejo, o sea, todo eso es una novela para tenernos entretenidos, pero en realidad hay que pensar en algo que quizá va más allá, ¿no? Pedro Castillo no es un militante cualquiera de Perú Libre. Pedro Castillo es un militante invitado, por así decirlo. Entonces, él no obedece a Cerrón, y eso es algo que yo siempre resalto porque es algo muy común, ¿no? Todo el mundo cree que Cerrón es el que está llevando los hilos del asunto, cuando no es así. O sea, Cerrón es un actor más en medio de todo este circo. No se puede dar tanto poder a una sola persona solo porque aparenta tenerlo. Es más, él constantemente está buscando llamar la atención por redes sociales, él constantemente quiere que la gente lo refiera como el que tiene el poder. Eso es lo que realmente quiere, y siempre cacarea que lo tiene. Pero como dijo Ujú. Margaret Thatcher, desde el momento que tú tienes que estar cacareando que tienes poder es por el hecho de que ya no lo tienes, ¿no? Es bien Entonces, interesante esa frase porque dice, el poder es como una dama, ¿no? ujú, Si es que tienes que estar todo el tiempo diciendo que lo eres, es que no lo eres, exacto, ¿no? tal cual. Entonces, no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario creernos esta pantomima. El verdadero jefe de Castillo siempre ha sido el CONARE. Y el CONARE es el Comité Nacional de Reorientación al Pensamiento Gonzalo, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de ese tema. Yo lo digo siempre muy claro Ujú. porque eso es. Y de hecho Castillo, mucha gente comete el error de decir que Castillo fue presidente del CONARE. Él no fue presidente del CONARE, él fue presidente del Comité de Lucha del CONARE. Es diferente y es peor, por si acaso. O sea, es muy distinto, y es algo que yo siempre hago hincapié, porque parece que como la leyenda de Castillo ha ido mutando, uno tiene que remitirse a los documentos originales, y los documentos originales son los casos que están en la DIRCOTE, ¿no? Que es el caso de los protestantes del sur, donde él era mando medio, cuando el cabecilla era Tito Rojas, etc. Entonces, Cerrón es un actor del Foro de Sao Paulo, es otra rama, es otra cosa. ¿Tienen interrelación? Sí la tienen, pero es muy poca. O sea, la interacción entre ambos actores es distinta. Era algo así como una alianza, nunca ha sido un tema de subyugación. Eso, Ujú. eso no es así. Al final, el objetivo es el mismo. O sea, porque al final entre comunistas se apoyan, entre socialistas, entre comillas, socialistas del siglo XXI, entre socialistas se apoyan. Ujú. Entonces, al final son una gran masa, como una gran melcocha, ¿no? De todo lo que conglomera el socialismo del siglo XXI. Así que realmente hay que entender el personaje, hay que entender el personaje, más allá
de todas las señales erradas o no que está dando, porque hay un gabinete en la sombra, y eso es lo más importante, lo más preocupante. O sea, todo el mundo está tan ocupado en Bermejo, Cerrón, Castillo, es más, incluso con lo de la nueva constitución, todo el mundo está tan ocupado pensando en que sí, posiblemente va a haber una nueva constitución, que nadie está mirando quién realmente está moviendo los hilos ahí. Que eso es lo que al final a mí más me preocupa. O sea, ¿quién le está dando órdenes a Castillo? ¿A quién responde Castillo? Es un comité de sendero de todas maneras. Y a mí lo que me preocupa de lo que dice camarada Vilma no es lo sanguinaria que es cuando amenaza. A mí no me preocupa eso, porque eso no me sorprende. Lo que a mí me preocupa es que le diga traidor a Castillo. Porque le dice traidor, tú le dices traidor a una persona a la que le has dado tu confianza. ¿Me entiendes? Tú le dices traidor a alguien que ha faltado a su palabra contigo. ¿Por qué miércoles el presidente de la República, y lo digo entre comillas porque yo no lo reconozco, ¿por qué miércoles el presidente de la República tendría que estarle dando su palabra a una terrorista, a una narcoterrorista? ¿Me entiendes? Eso es lo preocupante. Lo ¿Qué le preocupante debe? es que se han llevado elecciones internas en el Partido Comunista del Perú el mismo día que hubo cambio de gabinete y nadie presta atención a ese detalle. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, no, a mí Entonces, no me sorprende esta pelea. Entonces, me parece un poquito más del circo y ya, ¿no? o sea, este cisma comunista para ti es pura una pantomima, no Sí, existe. más falso que cacheta de payaso. O sea, no existe una caviarización del gabinete. Lo que pasa es que han dejado que entre el capricho de Verónica Mendoza. Han dejado que entre el capricho de Nuevo Perú. Se han querido caviarizar para ocasionar esta confianza, ¿me entiendes? Para estabilizar las cosas y sobre todo para que Alianza para el Progreso y Acción Popular vuelvan a la idea de ya, ok, que haya gobernabilidad, ¿no? Para evitar a toda costa la vacancia. Nada más, nada más. Ha sido solo por eso. Lo que están ganando es tiempo. Entiende eso, tiempo. Es lo más valioso. Todo esto, lo único que está haciendo es que se dilaten y se dilaten los procesos y se sigan dilatando. Mientras tanto, tú revientas y rellenando de firmas, ¿no? Regalando cosas para una nueva constitución y vas a ocasionar que la gente se levante por tu causa. Lo Eso cual es lo que ellos quieren. es absolutamente inconstitucional hacer sin la aprobación del Congreso, ¿no? Lógico, Eh, pero no les importa. Si ha ganado Castillo sin que, y lo han proclamado a Castillo sin que nos hayan demostrado que hubo fraude o no. Si tú me dices que ganó limpiamente Castillo y me muestras que ganó, yo encantada lo reconozco y me callo, no hay problema. Pero nunca tuvimos la prueba. Ujú. O O sea, sea, tenía un trabajo Sagasti y no lo cumplió. claro. Bueno, mi opinión en ese caso del fraude es básicamente que la democracia debería poder autojustificarse, ¿no? Si una de las partes no está conforme con el resultado, la opción no puede ser improcedente, no muestra más información y frígate, especialmente cuando son 40.000 votos de diferencia, ¿no? Esa es principalmente Claro, mi objeción. Yo no, o sea, si bien yo no encuentro, digamos, que las pruebas sean contundentes como para afirmar que es fraude, sí me parece que está mal que un sistema electoral, si una de las partes está inconforme, no pueda atender esa inconformidad y decir, bueno, abrimos los es padrones que, y obvio, corroboremos a la eso me información. refiero. A eso me Claro, refiero. De hecho, a mí lo que me preocupa es que los peruanos han ido a votar y no pueden tener una garantía de que las elecciones hayan sido limpias. Nada más. O sea, yo no te voy a decir, pucha, ese estuvo mal marcado, esto estuvo acá. O sea, yo no me voy a ir por esa rama. Yo lo que te estoy diciendo es, o sea, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me das la información completa? Si tengo derecho exactamente. a esa información. Y no darla es en realidad lo que está afectando los cimientos de la democracia mucho más Obvio. que reclamar cuando la diferencia está ajustada. Porque si yo te dijera, ok, ganamos por 30%, ya bueno, ¿qué importa? Pero acá estábamos hablando de una alternativa democrática versus una alternativa comunista y una diferencia de Claro, 40.000 votos. Si en ese momento no puedes tú justificar el resultado, entonces el sistema electoral está mal. obvio. Y ese ¿No? mismo sistema electoral va a estar presente en las elecciones de las regionales y municipales.
y van a terminar de copar todo. O sea, Ujú. eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Pero es, o sea, a eso está encaminado. Y los que no lo ven, me parece, es que la gente se está desviando demasiado en la novela, ¿me entiendes? Está perdiendo tiempo en la novela cuando lo importante es averiguar otra cosa, ¿me entiendes? O hacer hincapié en otra cosa, que es lo que te digo, ¿no? Este gabinete de la sombra. O sea, primero, ¿por qué? O sea, más allá de que Vilma diga A, Y, Z, quién va a matar y a quién no va a matar, o sea, lo importante es preguntar por qué demonios le dice traidor. Ujú. O sea, si al final no que llamaba al voto nulo, que no apoyaba a ninguno de los dos, y patria o muerte, ¿no? O sea, al final entonces sí depositó su confianza en Castillo y por eso lo llama traidor, por eso le arde. O sea, eso es Ujú. lo que yo quiero entender. Por qué le arde a una narcoterrorista que Castillo no esté cumpliendo su palabra dirigida a la hoja de coca y a la industrialización y etcétera? O sea, Y quieren que eso, el Perú se base en un narcoestado. Eso es lo que están diciendo con todas sus letras. Y ojo, dice, justificada lucha popular de la FARC, justificada lucha popular de los hermanos cocaleros, del Braem. O sea, mira el discurso. Ahí es donde tienen que estar tus ojos, no en la pelea de Bellido con Bermejo, el circo, si Bellido es del Inca Garcilaso y La Vega, eso no importa. O sea, eso es parte de la farándula, de la política. ujú, Ahorita lo que tenemos que ver es lo otro. O sea, ¿por qué hay esta relación? Y acuérdate que, y eso sí me parece también importante mencionarlo, Sendero está partido en dos, ¿me entiendes? De hace mucho tiempo. De sí, hecho, claro. Abimael era el burgués, ¿no? Entonces, estamos partidos entre el lado del presidente Gonzalo, ¿no? Que es donde el cimiento de Pedro Castillo, ahí podría haber una La parte más arepa. intelectual, por decirlo así. Y está la parte Claro, militar. exacto, ¿no? Y por el otro lado está el narcoterrorismo de los Quispe Palomino. Porque Abimael dijo algo muy claro, siempre, o sea, él no quería recibir plata del narcotráfico. Y era algo que él siempre tenía como bandera, no va a recibir plata del narcotráfico. O sea, igual mató y todo, ¿no? O sea, lo demás sigue siendo igual de terrible, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero te digo, o sea, tenía ese cimiento, no quería que participe el narcotráfico. El Porque era narcotráfico viene venderse al con... capitalismo, en realidad, desde su perspectiva, ¿no? De- No, no te diría eso, porque son mafias diferentes. O sea, hay que comprender a Sendero como algo realmente único en su especie. Es bien único en su especie. Yo no sería capaz de reducirlo, digamos, a pensar que es por A o por B, porque siempre te salen con 3 o 4 opciones más. O sea, han pensado Ujú. muy bien todo este plan. Mira, desde que lo capturan, en realidad en el 92, ya había empezado al año siguiente nomás a pensar en el acuerdo de paz y todo, y hablando del trabajo hacia un segundo congreso de reorganización de Sendero. Entonces, el hombre, la verdad es que nunca dejó de pensar en cómo reorganizar a, esta, a, esta, a este conjunto de genocidas, ¿no? Ujú. Entonces, Eso nos lleva al ministro Barranzuela, mencionando este tema de la hoja de coca y esta polémica que se ha armado con el presidente ejecutivo de Vida que ha renunciado. ¿A ti cuál te parece que es el riesgo fundamental de tener a Luis Barranzuela? A mí me queda muy claro, pero quisiera preguntártelo a ti. mira, ¿Qué yo, puede pasar si le dan la confianza al gabinete con Luis Barranzuela incluido ahí? lo que pasa es que, tú sabes que justo estaba pensando en esto la otra vez, porque el discurso de Castillo no es la primera vez que intenta insertarse en mentes de policías en retiro, en mentes de suboficiales, de oficiales. De hecho, esto es algo muy común. Tanto es así que el mismo Hugo Blanco, cuando empezaba todo el tema de la subversión, hacía lo mismo con policías que estaban en los diferentes puestos donde al final ellos atacaban, hacían que se unan al movimiento de izquierda revolucionaria, porque terminaban diciendo, claro, pues el Estado me trata mal, no tengo suficientes condiciones de trabajo. Muy pocos eran los policías que se plantaban en el piso y le decían sal, ¿no? Y a esos los partía en dos y se robaban sus uniformes. O sea, eso era, ¿ya? Entonces, ahora que veo a Barranzuela eh, como ¿cómo te explico? Porque es un activo militante, es un activo militante por esta causa comunista. Entonces, Barranzuela es un riesgo porque
es la voz autorizada, digamos, ¿no? El que tiene el cargo, el que tiene la experiencia, ¿no? Para como acreditar todo lo que sea ilegal, ¿no? Entonces, si ya hemos visto socavada la policía en los últimos años, más aún con Sagasti y más aún con Castillo, ahora con Barranzuela ya digamos que podríamos terminar de sepultar la institución. Y en realidad no es ajeno al plan, no es ajeno al plan. O sea, lo que quiere hacer el gobierno es neutralizar a las Fuerzas Armadas, que ya lo hizo, neutralizar a las Fuerzas Armadas y destruir a la policía. Eso es lo que más les conviene, porque con Porque con ella la hizo, destrucción de la institucionalidad, olvídate, tienen carta libre para hacer su ejército bolivariano acá. porque ella lo hizo con el ejército. Porque cuando él cambia, cuando llega el cambio de los altos mandos, yo no sé si te has dado cuenta que últimamente le están reclamando que cumpla con el indulto Antauro. Ujú. Entonces, no es una coincidencia. O sea, lo que de alguna manera quieren es que Antauro salga y bueno, ya, pues ahí terminamos de hacer un despelote, pero él está más para el lado de Perú Libre que para el lado de Conare, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, Antauro es algo así como un nazi a la inversa, entonces es muy peligroso y Castillo lo sabe, ¿no? Claro. Entonces, como ya tiene pensada una facción militarizada, porque insisto, él ha sido presidente del Comité de Lucha del CONARE, entonces él sabe que la fuerza la tiene, no le molesta, entonces por eso no se apura con ese tema. Pero aún así tenemos obviamente ya a las Fuerzas Armadas y a la misma policía con una directiva pues que puede a bien jugarle a favor a a la izquierda, ¿no? Entonces, lamentablemente eso ya de alguna manera las neutraliza, porque los mandos medios al final no son los que toman las decisiones. Como siempre digo, si un policía quiere hacer uso de su principio de discrecionalidad, va a ser algo extraordinario en medio del ordinario. Claro. Yo quisiera preguntarte, entonces, ¿la oposición te parece que ha respondido bien al decir eh, que le pueden dar, que no descartan darle el voto de confianza a este gabinete siempre y cuando cambien a los ministros? ¿O para ti cuál debería ser el camino? No, yo creo que se debe vacar a Castillo. Si no se le logra vacar con los votos, se vuelve a intentar, y así hasta que se logre. O sea, Ok. es que lo que pasa es que no existe punto medio, o sea, y algunos congresistas yo sé que lo tienen claro, ¿ya? Yo sé que lo tienen claro. Pero siendo bien sincera, hace falta esa conciencia de que del comunismo no hay vuelta. ¿Me entiendes? Tú no le puedes dar chance. Hasta ahora lo que veo, y me parece pésimo, que el Congreso siga bailando al ritmo de Perú Libre. ¿Me entiendes? O por Ujú. último, al ritmo de Castillo. Y Castillo se hace el pánfilo, ¿no? Y dice, sí, bueno, yo te ayudo, y después se desdice. O sea, hace lo que le da la gana y el Congreso se la cree. No puedes dialogar con un comunista. No puedes. El diálogo con el comunismo es imposible, porque van a hacer lo que quieren al final. O sea, por ejemplo, los medios que adulaban a Chávez en su momento pensaban que estaban súper salvados de cualquier cosa y al final les expropió a casi todos igual. ¿Me Claro. entiendes? Y parte Entonces, del chavismo el, es justamente cooptar a las el Fuerzas socialista Armadas, del cooptar siglo al... XXI es por excelencia mentiroso. Así es. Entonces, yo Ellos no sé dijeron por qué se de creen el cuento de la que no era gobernabilidad, comunista. no lo entiendo, no lo comprendo, no me entra en la cabeza cómo se pueden creer ese cuento, porque sabemos que no tiene ninguna intención de vivir en democracia, ninguna, no tiene ninguna intención de vivir en democracia, no le interesa, ¿me entiendes? Al final, mira, el Movadef tiene 8 objetivos básicos, son 8 objetivos que son la base de toda su doctrina política. Y el primer objetivo es el cambio de constitución. El Movadef es Movimiento por la Amnistía General y Derechos Fundamentales, ¿ya? Y ni siquiera los derechos fundamentales son su primer objetivo. Su primer objetivo siempre es la nueva constitución. Y lo segundo es la restitución de libertades y derechos. Hablan de conquistas democráticas porque, ojo, hablan de una democracia que no es la democracia que tú y yo conocemos. Es la democracia Es la nueva democracia. comunista, ¿no? La Exacto, democracia oriental del maoísmo. No es la democracia occidental. exactamente.
Exactamente. Entonces habla, ahí recién en el segundo punto habla de defender los derechos fundamentales y el pueblo, porque la democracia o la neodemocracia del comunismo hace que el pueblo sea únicamente la gente del partido. Y eso Así es es. algo que insisto, yo siempre digo, pero insisto, no me hacen caso. Pero en verdad no es por nada, Como en tienen que China. entender la naturaleza maoísta de este señor. Ese Ujú. es el problema, no la entienden como tal. Y después hablan de destruir el neoliberalismo. O sea, ya no más neoliberalismo, la industrialización y la producción, ¿me entiendes? Del Perú va a sostener todo. Y va perfecto con lo que dice camarada Vilma. Va perfecto. O sea, con la hoja, de la hoja de coca va a vivir el pueblo, vamos a industrializar la hoja de coca. O sea, ¿eres consciente de lo que está pidiendo esta mujer? Que la economía del Perú se base en el narcotráfico. Claro, que en realidad no va a ser la economía del Perú, sino la economía de los políticos peruanos que van a vivir del narcotráfico, Exacto. como viven en Venezuela y como viven en Bolivia, cuando en realidad no existe mercado de hoja de coca. En ningún lugar del mundo vas a poder colocar turrones con hoja de coca. A nadie le gusta, no lo vas a vender en ningún lado. Eso es puro floro para poder legalizar el cultivo de hoja de coca, que va en un 90% para el narcotráfico. Y va a Tal cual. Bolivia y después va a Venezuela. De hecho, yo lo que considero de alguna manera es que ya la guerra está nuevamente declarada. La diferencia, ¿tú sabes por qué yo siempre reniego cuando dicen que hubo guerra interna en los 80 o que hubo conflicto armado interno? Porque la guerra se declara, ¿me entiendes? Cuando un Ujú. país le declara la guerra al otro, le avisa, ¿me entiendes? Le avisa, le dice, oye, por si acaso se estoy declarando la guerra y nos Claro, vamos a enfrentar con armas, así por si es. acaso. Te aviso, te notifico que te voy a reventar una bomba, ¿me entiendes? Te notifica, te avisa. Eso es declarar una guerra, por eso se utiliza el término guerra. Acá esta señora está declarándonos la guerra, clarísimo. Nos está diciendo, o sea, muerte, asesinato, exterminio, eliminación de las personas que estén en contra del cultivo de hoja de coca. O sea, Y eso, hasta eso nos Castillo se lo lleva, quiere volar. claro, eso nos lleva a la amenaza que ha recibido Sacha, Sí, ¿no? claro. Recientemente, que no sé si es que estará correctamente resguardado, pero han capturado a la Y todo en la persona guerra. que lo estaba amenazando, entiendo, y que él ha confesado que estaba buscando matarlo. No sé qué Sí, claro. piensas, no sé qué Mira, va a yo pasar con la creo persona que capturada. los agentes especiales saben perfectamente hasta dónde meter su nariz. Saben perfectamente cómo es. Y él también sabe muy bien cómo es. Es más, seguramente ya sabe quién lo quiere meter preso, quién lo quiere matar. Sabe perfectamente dónde está parado. Ujú. Él está mucho más ubicado que tú y que yo juntos, de todas maneras. Entonces, él no me preocupa porque sé que va a estar bien. Además, por último, él asumió los riesgos. Así que él está en esas. Pero lo que sí hay que hacer es redireccionar la atención. Redireccionar la atención a lo que vale la pena, ¿no? O sea, la campaña paralela por el referéndum, ¿no? Por la nueva constitución, o por la nueva asamblea constituyente, todopoderosa, toda roja, o también ver el gabinete en las sombras, ¿no? ¿Quiénes son los de la facción Gonzalo que están detrás de Pedro Castillo? Porque esta declaratoria de guerra de Vilma no es solamente al resto del Perú, a todo el Perú, porque a todos nos cae de esa lluvia. Normalmente es el terrorismo contra el Perú, pero en este caso el terrorismo está dividido también. Y siempre, acuérdate que ahora que ya el presidente supremo, que digamos era Gonzalo, como ya falleció y acaban de escoger a un nuevo comité, están mechándose el liderazgo. Están mechándose el liderazgo de la organización criminal, de la organización terrorista, perdón. Entonces, Claro. hay que ver quién gana, ¿no? Gana la facción CONARE, gana la facción Movadef de Amnistía General, derechos de los terroristas y que todos tienen que reconciliarse, ¿no? Porque esa es la palabra que usaban, reconciliación. No sé si te suena conocida. Entonces, obviamente, lo que está buscando esa facción es amnistía, es reinserción de los terroristas a la sociedad y seguir haciendo su escuela comunista o el resto de sus vidas. Mientras que la otra sí busca convertir al Perú en un narcoestado como tal, ¿no? Claro, y eso nos lleva también a pensar en esto de que algunos, bueno, algunos liberales siempre dicen, ¿no? De que el Estado
o sea, que el Estado debe reducirse, pero en realidad cuando uno ve este tipo de casos, lo que vemos más bien es que el Estado peruano no controla todo su territorio y de que eso podría ser una definición de Estado fallido. Precisamente la definición de Estado fallido en África y en distintos países donde se considera esta definición es justamente que el Estado no tiene soberanía sobre todo el territorio. Y por lo tanto, en el caso del Braem, si es que no logra el Estado atacar y poder finalmente limpiar el Braem y limpiar esa zona, y en general llegar a todo el territorio nacional, el Perú no va a poder tener una soberanía completa y no va a poder ni siquiera garantizar los derechos que consideran los liberales tan importantes como la seguridad, la propiedad y la libertad. Bueno, pero en realidad, Uy, a se ver, cortó. no está, en realidad no está tan jalado de los pelos, ¿ah? O sea, cuando los liberales hablan de reducir el Estado, normalmente hablan de reducir la seguridad y justicia, pero es porque fortalecen de alguna manera seguridad y justicia. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, yo en ese sentido no estoy tan en desacuerdo en que el Estado se tiene que reducir porque acá tenemos un Estado elefantiásico. ¿Me entiendes? O sea, tenemos un Estado con excesiva burocracia, En, levantar una empresa es un parto, o sea, hay diferentes en las cosas, ¿no? cosas, claro, en las cosas que no deberían haber y es malo, en las cosas en las que sí debería estar enfocado, como justamente la justicia, que es una desgracia, Obvio. y la seguridad, que lamentablemente cómo tratan a los policías y a los So- militares, ¿no? Socavando todas las fuerzas del orden, neutralizas eso. ¿Por qué crees que han pasado armas, coca, droga, mil cosas por la frontera ahora? Toda esa zona ya fue, en verdad, ahorita es una coladera total, porque se ha socavado pues la importancia de la institucionalidad de las fuerzas del orden en general, no solamente de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Es la a anarquía. ver, lo que pasa es que eh, ellos quieren militarizar sus rondas, y el tema ahí obviamente es mucho más complejo, ¿no? O sea, obviamente ya ahí estás entrando otras ligas de delincuencia, ¿no? Entonces, eso va a estar complicado y sí se tiene que reducir el Estado, solo que no con la perspectiva, pues, de ya, mañana empiezo con sistema de vouchers, ¿no? O sea, tampoco tanto, todo es un proceso, ¿no? Claro. Y tiene que haber fortalecimiento de las instituciones, pero para eso se necesita un gobierno democrático. Y ahorita no tenemos un gobierno democrático, tenemos un gobierno que está dilatando el tiempo para lograr una asamblea constituyente, nada más. Nada más. Entonces hay que ponerle atención a eso, porque no podemos permitir que llegue a haber una asamblea constituyente en el Perú. Estoy de acuerdo. Quisiera preguntarte sobre Gisela Ortiz, que a mí me ha generado mucha curiosidad. Renovación Popular tiene en la mira a la ministra de Cultura, también ha pedido su retiro del gabinete de Vázquez para darle la confianza. He visto que existe un testimonio de Wilfredo Risco Paico que menciona que la ministra habría sido parte del movimiento de artistas populares, que era un organismo fachada de Sendero Luminoso, y que su hermano era senderista y ella también, porque bueno, si eres parte de Mira, un organismo fachada, eres senderista. Ha habido todo un claro, problema porque las personas que han dicho esto han sido acusadas por difamación, etc. Entonces, yo quisiera preguntarte si es que conoces mejor el caso que yo, cómo ha sido y por qué, qué te parece a ti, ¿no? lo que pasa es que ahora hay muchos archivos protegidos, obviamente. No sé si te acuerdas que hace poco hubo una pequeña visita a la DIRCOTE, entonces hay un montón de archivos que de pronto están protegidos, y que ya no se encuentran tan fácilmente en Internet. Entonces hay que prestar atención a lo que desemboca de eso, porque uno no puede efectivamente lanzarse con, sí, ella es terrorista y no tienes pruebas. Ahora, de que es filo terrorista, simpatizante del terrorismo y que quizás muy posiblemente sí haya sido parte de estos órganos de fachada, porque acuérdate que por provincia, ni siquiera por departamento, por provincia, estas personas tienen, a ver, 4, 8, 12, 16, mira, por provincia, mucha, por lo menos 27 por provincia. Y están descentralizados entre comités femeninos, de jóvenes, estudiantes, obreros y trabajadores, asesoría legal, eventos culturales, músicos, o sea, olvídate de que haya sido parte de eso, lógicamente existe la posibilidad de que lo haya sido y no me sorprendería en absoluto, sobre todo leyendo un poquito el caso, o sea, lo superficial que sí se puede encontrar,
te da indicios suficientes. Y si ves el discurso que maneja, más todavía. O sea, todas las personas, o sea, claro, cuando les encanta descontextualizar lo que uno dice, ¿no? Entonces, dice, claro, ¿cómo vas a decir que conflicto armado interno es lo que Abimael dijo? O sea, no creo que se pueda hacer tan gil, de verdad. Yo lo que estaba diciendo era que Abimael Ah, utilizaba muchas palabras para reorientar a su grupo de trabajo. ¿Me ujú. entiendes? Todas estas palabras que han estado siendo usadas estos últimos años, sobre todo por los caviares, tienen obviamente tintes del discurso de Gonzalo. Es inevitable porque están del mismo lado de alguna manera u otra. O sea, yo digo, ¿no? Estos señores siempre se quejan de que uno los terruquea, ¿no? Pero utilizan las palabras que esos terroristas han utilizado. Utilizan la narrativa que ellos han utilizado. Ujú. Utilizan exactamente las mismas palabras de la reorganización de Sendero. Las mismas. O sea, hablan de que en la tierra para el que la trabaja. ¿Tú sabes dónde está eso? En la constitución del Movadef. El punto número 4 es ese. La tierra es para el que la trabaja. Y ahorita el tipo que está gobernando dice lo mismo. Todos los 8 objetivos del Movadef están presentes en el discurso Castillo. Y no me extraña que esté también en el discurso de todo su gabinete. Yo no entiendo por qué tienen esperanza con una con una presidenta del Consejo de Ministros como Mirta Vázquez, cuando ella es lo mismo que Bellido, solo que con ideología de género. Es exactamente igual, es como que todo es por una nueva constitución. No tiene nada que ver con moderación. O sea, yo no entiendo en verdad por qué imaginan que hay una moderación. Esa moderación es imaginaria, no existe. Entonces no podemos obviamente caer en el simplismo de decir, bueno, como ella es caviar, entonces no pasa nada. No, ella no es caviar, es radical, era del Frente Amplio, y el Frente Amplio era de Arana. Y ellos Así también es. piden una constitución. O sea, no entiendo por qué la gente, claro, como fue ministra de Vizcarra, creo, o de Sagasti, ¿no? Ella fue nombrada presidenta del Congreso después de las marchas. Después de Eso la fue su, vacancia, claro, después de la ya. Con vacancia, Vizcarra, Sagasti es lo mismo, o sea, el Sagasti es Vizcarra nuevo, 2.0. el nuevo orden caviar posterior a las marchas, Exacto, exacto, lo, exacto. El lo- lo nuevo orden encabezó caviar, ella. la supremacía de una minoría de 20 personas, 19, 20 personas, no me acuerdo. Pero bueno, ya, entonces, cuando pasa eso, todo el mundo, ay, mira qué cool, ¿no? Mirta Vázquez está de presidenta del Congreso, y todas las rojas soñaban, algún día será que una mujer sea presidenta. Nunca me voy a olvidar de ese día, ¿ya? Porque realmente fue todo un hito, y me encantó verla con la banda presidencial, solo unos segundos, porque menos mal que se deshizo de ella ipso facto, ¿no? Entonces, después de eso, como que la vieron como si fuera una persona pues muy caviarizada por estar al lado de Sagasti. Muy caviarizada, muy linda, muy moradita, ¿no? Muy al pañuelo, muy regia ella, ¿no? O sea, copiando looks de Nadine de hace muchos años, todo muy bonito. Pero ese no es el problema es su ideología. La base de lo que ella piensa nunca cambió, simplemente tuvo un cargo en un gobierno caviar, nada más. Ujú. que, en reali- Ella no iba a cambiar su ideología por eso. que en realidad no era solo un gobierno caviar, porque finalmente también la izquierda no votó a favor de vacar a Vizcarra, porque Frente Amplio también estuvo en Lógico, contra. Entonces, en realidad totalmente. eran los caviares y la izquierda los que fueron parte de esta fórmula Por eso yo política siempre digo, ¿por qué de se quejan reemplazar de que uno a... los terruquea? ¿Por qué se quejan? Si al final ellos siempre juegan en pared con los rojos, con los radicales, con toda esa gente. Al final toditos juegan en pared. Dime tú si la educación que han recibido los chicos, la educación que hemos recibido nosotros en el colegio, ha tenido la mitad de las cosas que sabemos ahora por investigar por cuenta propia. Eso es ¿A ti verdad. te A dijeron mí, que era terrorismo? A mí no. A mí me dijeron que era conflicto armado interno en el colegio. ¿Me entiendes? sí. Bueno, a mí sí, a mí sí me dijeron eso, pero por ejemplo, todo el tema de la leyenda negra española, por ejemplo, de odiar a los españoles, todo eso, Por ejemplo. en Historia del Perú era repetido una y otra vez. Cuando no se entiende la historia del Perú sin el componente hispano, nadie estudia, por lo menos yo nunca estudié el virreinato siempre fue un, este, Un párrafo. un Párrafo. párrafo Sí. y todo era el Tahuantinsuyo y empezaba el mundo Y en todas las culturas 1821. prehispánicas. Todas. Desde Chavín hasta Tiahuanaco. Todas. Así es. Todas las culturas prehispánicas del mundo, pero nada del Imperio Español. Nada. Solamente que robaron el oro, etcétera, cuando Robaron, saquearon, violaron.
yo vi un dato muy interesante que mostraba Ah, perdón, la cantidad de kilos de oro que pueden haber estimado que se llevó a España, son en 300 años la producción del Perú en un día, de oro hoy día. O sea, echarle la culpa a España de que no somos ricos, etcétera, es una absoluta tontería. no, Pero bueno, claro, y además te dicen otra cosa más, te dicen que Bolívar fue un libertador. O sea, Bolívar fue te un dicen, mercenario contratado para terminar la exacto, independencia, te dicen que básicamente. Bolívar fue un libertador cuando fue un delincuente y nos detestaba con todo su ser. O sea, pero claro, esa parte no te la dicen, ¿no? Y también te hablan de cómo Alan destruyó al Perú en su primer gobierno, pero no te hablan nada de Velasco, también un párrafo. Y después te hablan del oncenio de Leguía que pasó a inicios del siglo pasado, ¿no? Y después te hablan de la dictadura fujimorista. Bueno, yo O sí sea, creo, considero que que fue una adoctrinamiento dictadura. sistemático. Eso es, eso es. Entonces, claro, ahora tienes a una horda, pues, ¿no? De niños adoctrinados, que todos gritan al mismo tiempo que nada funciona, que los políticos tradicionales son desgracia, ¿no? O sea, que nada está bien en la política y que van a salir a marchar para tirarse abajo a cualquier gobierno. Los van a matar, los van a matar. Por eso cuando la gente dice, ah, no, ya por las puras se están quejando, no nos podemos cansar. No nos podemos cansar. Si les damos un centímetro, recuperan la calle y ahí sí el acabose. Porque van a seguir con su doctrina, van a seguir engañando gente y esa no es la idea. Ujú. Bueno, Vania, muchas gracias en verdad por venir al reporte y por contarnos, bueno, tantas cosas que a nosotros nos sirven mucho para entender cuál es la situación real, crítica en la que está nuestro país. Eh, no sé si tienes algunas palabras finales. Para mí ha sido muy grato contar contigo ahora. Bueno, yo, si tengo palabras finales, podría ser que no descontextualicen lo que uno dice, ¿no? Porque ahora que estos fact-checkers pues, se creen todopoderosos, se creen los descendientes de Zeus, ¿no? Por el hecho de que ahora les dan más cabida, ¿no? Estos fact-checkers, que son finalmente una coalición de izquierda que estaba a favor de Perú Libre toda la campaña y ahora están a favor del oficialismo, Para nuestros este, oyentes, cuéntanos un poco qué pasó con Amayuya, porque no todos tal vez sí, saben. lo que pasa es que para empezar a Mayuya se supone que la crean para las elecciones, ¿no? Se supone que la crean para las elecciones y es esta coalición de, creo que Útero, La Mula, Ojo Público y todos estos portales de izquierda, ¿no? Y es una iniciativa financiada con el PNUD, no se olviden de eso, Ujú. ¿ya? Que es una entidad Entonces, del gobierno. dijeron que yo había mentido en un vivo porque dije que el término conflicto armado interno lo acuñó Abimael Guzmán y que eso lo usan. No, el contexto en el que yo dije todo eso fue que se usan muchas de las palabras que Abimael Guzmán utilizó. Y no solo él, sino distintos terroristas. Cuando los metían presos, solían decir abajo la mafia fujimorista. No sé dónde habrán escuchado eso, no sé si les suena familiar, pero al menos yo lo vengo escuchando del Noa Keiko como 4 años. Entonces, definitivamente es algo que está muy presente en el discurso de Caviares y de izquierdistas, se supone, moderados, ¿no? Pero repiten como el oro todo lo que ha dicho Abimael Guzmán. Él hablaba de cosas muy específicas, reorientación, toma del magisterio, reconciliación nacional, amnistía general, tierra para el que la trabaja, nueva constitución, reconciliación e inclusión social. O sea, el Museo de la Memoria, de la Tolerancia y la Inclusión Social está perfectamente alineado a este pensamiento. Entonces, claro, el que se diga conflicto armado interno, yo sé que está estipulado en convenciones internacionales y todo lo que quieran, pero acá en el Perú hubo terrorismo. Si quieres hablar de eso como ciencia, en materias académicas, puedes decirle conflicto armado interno y explicar que fue una época sanguinaria y terrorista. Pero acá en el Perú se habla de terrorismo y se acabó. No se puede decir otra cosa porque si no, no se entiende la magnitud de la gravedad que representan estos Sí, partidos, que representan estos grupos. porque además hay que distinguir lo académico de lo político. Y Exacto. por ejemplo, los caviares que vienen, que son académicos enaltecidos por la política, ¿no? Que han querido convertirse en una casta tecnocrática que reemplace Sí, al anterior poder, digamos, fujimorista, lo que en realidad están haciendo es convertir este discurso académico y trasladarlo a la política. Y nosotros tenemos que tal tener cual. muy claro que en la política lo que hubo
fue terrorismo desalmado, fue una guerra contra el Estado, y, y finalmente la búsqueda de un proyecto, de conformar un proyecto totalitario en el Perú, tal que, cual. que en realidad, si uno lo ve fríamente, llevó a los excesos de Fujimori, porque yo siempre digo, o sea, no se entiende a Fujimori sin Sendero Luminoso. O sea, Exacto, nunca se hubiese permitido que se cierre el Congreso en 1992 si es que no hubiese sido porque Sendero Luminoso estaba destruyendo el país en ese momento, tal cual. ¿no? Tal cual, no, y en verdad, o sea, eh, Mucho más hay que ver, justificable que el hay que cierre ver la imagen vizcarrista del completa. 2019. Exacto, hay que ver la imagen completa. O sea, tú no puedes hablar de abusos, de, no sé, pues del Estado, lo que sea, sin entender el origen. Sin entender el origen de qué es lo que estaba pasando. Estábamos en una época en la que morían miles al día. Y no era por una pandemia, era porque estaban matándolos, porque no eran parte de la guerra popular, de la justa lucha popular, que es lo mismo que dice Vilma. Como les digo, Vilma nos acaba de declarar la guerra no solo a todos los peruanos, ¿no?, sino a la facción que quiere derrocar del poder en la organización terrorista. Ellos también Ujú. tienen sus grescas. Entonces hay que entender que al final, salvo el poder, todo es ilusión. Al final no les importa matar a sus camaradas. Les importa llegar al poder y no van a ceder y van a seguir matando gente, sobre todo en la zona del Brahms. Ujú. Entonces, hay que estar atentos a eso, en la dirección correcta y no distraerse en la farándula política del Perú, porque es muy vasta. Perfecto, muchas gracias, Vania. Bienvenida siempre a Reporte. No, gracias a ti. Nos vemos. Bueno, ha sido Vania Tais. Si les ha gustado esta entrevista, no se olviden de darle like y darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y buen domingo a todos.